Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos. En este día comenzamos una nueva, serie de sermones en este mes de agosto y el título de este mes será Viviendo a la luz de la eternidad. Amén. Esperamos en el Señor que hayan sido cada uno de los sermones de la palabra de Dios de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y el subtítulo del día de hoy será Despierta, nuestra salvación está más cerca. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Amén. Vamos a ir al texto entonces en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 11 al 14. Romanos, capítulo 13, del versículo 11 al 14. Amén. Si lo ha encontrado, se pone con reverencia de pie y le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen sus asientos. Bueno, aquí la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo, amén, a una iglesia, mis hermanos, formada por creyentes judíos y también por gentiles que vivían ahí en la capital del imperio romano. Aquí a lo largo de la carta, mis hermanos, Pablo explica el evangelio, la justificación por la fe y cómo debe también ser un cristiano. Que Dios nos bendiga. Porque vivimos en un tiempo, mis hermanos, donde muchas personas están despiertas, físicamente, pero profundamente, mis hermanos, y tristemente dormidas espiritualmente. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Nos levantamos, algunos trabajan, estudiamos, cumplimos con muchas tareas o cumplimos con muchas responsabilidades. Asistimos también a la casa del Señor, pero eso, mis hermanos, no significa necesariamente que nuestro corazón esté despierto para nuestro Dios. Amén. Por eso, mis hermanos, al llegar aquí al capítulo 13 de Romanos, después de enseñar Pablo acerca de la obediencia y las autoridades y del amor al prójimo, Pablo aquí hace un llamado muy importante, mis hermanos. Y dice en el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Que Dios nos bendiga. Pablo aquí no les habla a personas que no conocen a Cristo, mis hermanos, sino a creyentes como usted, a creyentes como yo. Amén. Eso nos enseña que a un cristiano, ¿no es cierto?, puede caer en una actitud muchas veces de indiferencia espiritual, de desánimo, de perder el fervor, de perder la sensibilidad al Espíritu Santo y la urgencia, mis hermanos, de poder vivir para Dios. Amén. Dios nos ayude. Porque muchas veces pasa en la casa del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto, mis hermanos? Porque el regreso, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo está cada día más cerca. Nosotros estamos viendo día tras día que los tiempos, ¿no es cierto?, ya se han cumplido. Así que debemos estar despiertos, debemos estar preparados ya para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo no está hablando, mis hermanos, del sueño físico, no. Aquí Pablo está enseñando y está hablando del sueño espiritual. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos, porque el llamado de Pablo es claro. Dice, despierten, porque la historia de la redención está avanzando y Cristo volverá. Amén.
¿Cristo volverá? ¿Lo cree usted? Amén. Nosotros predicamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero también para poder predicarlo debemos creerlo en nuestra vida, en nuestros corazones, que Jesucristo un día no muy lejano volverá por su iglesia, por su cuerpo. Amén. Por eso, mis hermanos, el mensaje de este día no es un mensaje de miedo, mis hermanos, sino de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que Dios les bendiga. Y este mensaje, mis hermanos, es un llamado también a poder despertar. Que Dios nos bendiga. Entonces vamos a pasar, mis hermanos, a 3 consejos muy importantes, mis hermanos. El peligro del sueño espiritual, primeramente. Después, la esperanza que nos despierta. Y por último, vestirse de Cristo. Amén, que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga en este día, porque debemos también entender la palabra y realmente pensar en nuestras vidas cómo estamos nosotros realmente espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual hoy en día? Número 1, entonces, el peligro del sueño espiritual. Y ahí mismo en Romanos 13, 11, 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, mis hermanos, del sueño, amén, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche, dice, está avanzada y se acerca el día, porque ya se acerca el día, mis hermanos. Pablo comienza diciendo, conociendo el tiempo. Nosotros ya conocemos el tiempo. Nosotros conocemos la palabra del Señor. Es decir, que debemos entender el momento espiritual en que también estamos viviendo, mis hermanos. No podemos vivir en estos tiempos distraídos. No podemos actuar como si Cristo nunca fuera a regresar, mis hermanos, porque la promesa está y está en su palabra. Amén. Entonces, ¿qué significa, mis hermanos, dormir espiritualmente? Que Dios nos ayude. No significa dejar de asistir a la iglesia. No significa tampoco negar a Cristo. Significa vivir sin urgencia espiritual. Que Dios nos ayude. Ahí es cuando la oración deja de ser una necesidad para nosotros, mis hermanos. Cuando no hay urgencia espiritual en nuestras vidas. Debemos ser diligentes, mis hermanos, diligentes, que Dios nos ayude. Cuando la Biblia, ¿no es cierto?, permanece cerrada, muchas veces no la escudriñamos, no buscamos de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos día a día, aunque sea un trozo de su palabra, poder escudriñarla, poder leerla, poder entenderla. Cuando el pecado deja también de producir tristeza, ¿cierto? Al contrario, nos acostumbramos a pecar total, Dios nos perdona y no hay un temor. Que Dios nos ayude, porque hay muchas iglesias que están así hoy en día. Entra de todo a la casa del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en este día. Cuando nos acostumbramos tanto también a las cosas de Dios que ya no nos conmueve. Que Dios nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Debemos, mis hermanos, estar muy atentos, mis hermanos, porque el sueño espiritual nunca va a llegar de golpe. Mis hermanos, comienza lentamente. Primero se enfría el corazón, porque le cerramos los oídos a nuestro Señor Jesucristo. Le cerramos los oídos a la palabra del Señor. Después se pierde el deseo de buscar a Dios. Y terminamos alejándonos de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Finalmente, la persona vive una rutina religiosa, mis hermanos. De la casa a la iglesia. De la iglesia a la casa. Encontramos muchas veces los servicios aburridos. Nos volvemos igual como llegamos. Sabiendo que el culto, todo lo hacemos nosotros, mis hermanos. No solamente el que está por delante, sino que también usted hace el servicio. Somos el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos bendiga. Por eso Pablo aquí dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche podríamos decir que representa este mundo, marcando, ¿no es cierto?, el pecado. El pecado avanza,
La noche avanza, el pecado avanza en el mundo, mis hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Dice que el día representa la venida gloriosa de Cristo y se acerca ese día. El pecado avanza, pero Jesucristo ya viene. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que podamos gozarnos, mis hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Porque cada día que pasa estamos más cerca de ese momento, ¿sí o no? Amén. Jesús también advirtió en su palabra en Mateo 24:42, donde dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Ven? No debemos dormir, debemos velar. Que Dios nos ayude para que en nuestra vida no haya sueño, sino que podamos velar. Velar no significa estar toda la noche despierto, sino que estar despierto pero espiritualmente, en constante clamor, en búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. También dijo a los discípulos en Getsemaní, en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy en día las tentaciones están a la orden del día, para todos. No solamente muchas veces decimos los jóvenes tienen que tener cuidado, pero también los adultos. Por eso debemos estar despiertos, no debemos dormir, porque si dormimos caemos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos poder estar despiertos espiritualmente. Porque mis hermanos, una iglesia puede seguir teniendo cultos, puede seguir cantando, puede seguir sirviendo, pero si pierde el deseo de buscar a Dios, mis hermanos, lamentablemente ya comenzó a dormirse espiritualmente. Que Dios nos bendiga. Lamentablemente es así. Se empieza a dormir la iglesia espiritualmente. Que no perdamos ese deseo de buscar a Dios. Que no perdamos ese deseo de buscar, de llenarnos del Espíritu Santo, ¿cierto? Hoy el Señor, mis hermanos, nos llama a despertar. Y el número 2 dice la esperanza que nos despierta. Y en Romanos 13:11 dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esta frase, mis hermanos, muchas veces puede parecer extraña. ¿Acaso ya no somos salvos? Sí, somos salvos, porque Cristo nos salvó a través de la cruz. Pero Pablo aquí está hablando de la consumación de nuestra salvación. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, fuimos justificados. Amén. ¿Sí? Hoy estamos siendo santificados. Amén. Pero aún esperamos la glorificación, mis hermanos. ¿Esto cuándo ocurrirá? Cuando Cristo vuelva. Amén. Cada día estamos más cerca de ese encuentro. Pero por mientras debemos santificarnos. Debemos limpiarnos de toda maldad. Debemos limpiar nuestra vida de todo pecado. Amén. Por eso la esperanza cristiana no es un pensamiento, mis hermanos, positivo. Es una certeza basada en la promesa de Dios a través de su palabra. Amén. Cristo ya hizo la obra. Cuando Jesús murió, dijo, consumado es. Entonces Él ya hizo la obra, consumado es. Pero ahora, ¿qué debemos esperar? Su venida, porque Él lo prometió, que Él iba a venir a buscar a su iglesia. Amén. La salvación, mis hermanos, fue asegurada ¿a dónde? Nuestra salvación es segura ¿a dónde? En la cruz de Cristo, porque a través de la cruz de Cristo hemos sido salvos. Ahora esperamos verla, mis hermanos, completamente realizada cuando estemos para siempre en la gloria con Él. Que Dios nos bendiga. Qué hermoso, mis hermanos. ¿Se imagina usted? Un día no muy lejano estar delante de la presencia, cara a cara, con nuestro Señor Jesucristo, con aquel que nos salvó, con aquel que nos perdonó, con aquel que nos libertó, siendo esclavos del pecado, que nos libertó y estaremos con Él gozándonos por una eternidad. Amén, que Dios nos bendiga. En Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque este cuerpo corruptible, un día no muy lejano, se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Amén. Este cuerpo pecador va a ser un día un cuerpo santo, un cuerpo completamente limpio. Amén. Y en 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Qué hermosa palabra. Que Dios nos bendiga, porque vamos a ser semejantes a Él. Hoy en día somos imitadores de Cristo. Tratamos, ¿no es cierto?, de llegar a la estatura del varón perfecto. No podemos llegar a esa estatura, pero sí debemos luchar. Sí, día a día debemos estar despiertos para poder seguir santificándonos, santificando nuestra vida, luchando por esa salvación. Mis hermanos, cuando recordamos que Cristo viene, dejamos de vivir solamente para esta tierra, porque ya no vivimos aquí, somos extranjeros en esta tierra, amén. Debemos recordarlo siempre que solamente estamos de paso. Las pruebas, mis hermanos, tienen un límite. El dolor también tiene un límite. El pecado también, mis hermanos, tiene un límite. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y cuando vuelva, mis hermanos, por nosotros, por su iglesia, amén, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Amén, ya no habrá más pecado. Que Dios nos bendiga. Y esa esperanza, mis hermanos, nos anima a permanecer fieles. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. Amén, gloria a Dios para siempre. Pero para esperar su venida, como el Señor quiere, debemos hacer este tercer y último paso, mis hermanos. Que dice, vestidos del Señor Jesucristo. Romanos 13, 12 al 14 dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, que el Señor nos ayude, porque los cristianos lo que no tomamos, lo comemos, que Dios nos ayude. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, que Dios nos ayude. Amén. Andemos como de día, honestamente, que podamos ser mujeres y hombres honestos delante de Dios. Aquí pasa de la doctrina, mis hermanos, a la práctica. Que Dios nos ayude, amén. Porque no basta con saber que Cristo viene. No basta con eso, mis hermanos. También eso debe cambiar nuestra manera de vivir, amén. Primero dice, desechemos las obras de las tinieblas. Es como quitarse, mis hermanos, digamos, una ropa vieja y sucia y ponerse ropa nueva, ropa limpia, desechando, ¿no es cierto? O sea, botando todo lo que nos sirve. Nosotros cuando andamos con nuestra ropa sucia, ¿qué hacemos? La sacamos, la lavamos y nos las ponemos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros espiritualmente? Limpiar nuestras vestiduras cada día. Cuando se ensucien por el pecado, poder ir a las plantas de Cristo para poder limpiarla. Amén. Después dice, vestidos del Señor Jesucristo y vestirnos del Señor Jesucristo. No solamente debemos abandonar el pecado, sino que también debemos reflejar el carácter de Cristo, vestirnos de Cristo. Amén. Que Dios nos ayude. Vestirse de Cristo, ¿qué significa? Significa que nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros tratos con los demás y nuestra manera de vivir muestren que Jesús gobierna nuestra vida, que muestre que Jesús gobierna nuestro corazón, que Jesucristo vive aquí en nuestros corazones. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y no hacer la nuestra. El apóstol Pablo también dice en su palabra, ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Que Cristo pueda realmente vivir en nuestras vidas y que podamos demostrarlo. Porque la santificación, mis hermanos, consiste precisamente en parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 4, 22, 24 dice, despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad verdadera. Debemos despojarnos, mis hermanos, del viejo hombre, vestirlo de ese nuevo hombre en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Y en Gálatas 5, 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No podemos, mis hermanos, esperar el regreso de Cristo viviendo igual que el mundo, haciendo las cosas del mundo o caminando como el mundo camina hoy en día. Como está el pecado allá afuera, la maldad, el engaño, la mentira. Que el Señor nos ayude. Nosotros no podemos andar así. Debemos vestirnos como Cristo quiere que nos vistamos. Amén, que Dios nos bendiga. Cada día, mis hermanos, debemos preguntarnos, ¿se parece mi carácter al carácter de Cristo? Que Dios nos ayude. ¿Mis palabras reflejan a Jesús? ¿Mis decisiones honran al Señor? ¿Camino como nuestro Señor Jesucristo quiere que camine? Vestirse de Cristo, mis hermanos, no es esta ropa material, no. No es aparentar santidad, mis hermanos. Es permitir que el Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas, pueda cambiar nuestros corazones, que se note ese cambio en nuestras vidas, que se refleje en nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Pablo aquí nos deja 3 llamados muy claros, mis hermanos, 3 enseñanzas muy hermosas. Que despertemos, porque el sueño espiritual es muy peligroso, mis hermanos. Miremos hacia adelante, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, como dice la palabra del Señor. Vistámonos también de Cristo, porque la mejor manera de esperar su regreso es viviendo, mis hermanos, en santidad. Amén, Dios nos bendiga. Recordemos, mis hermanos, que el propósito de este pasaje no es producir miedo, sino despertar a la iglesia, que pueda haber un despertar en nuestra vida, un despertar espiritual, que podamos preocuparnos día tras día de nuestra vida espiritual. Amén. Cristo ya, mis hermanos, aseguró nuestra salvación por medio de su muerte y su resurrección. Ahora nos llama a vivir con fidelidad, mientras esperamos el día en que lo veremos cara a cara, un día no muy lejano. No miremos, mis hermanos, por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos quiere fríos, Él nos quiere calientes, no nos quiere tibios tampoco, mis hermanos, que no seamos hermanos tibios espiritualmente, sino que ese fuego que está en nuestras vidas, que el Espíritu Santo, esa llama siempre esté encendida en nuestra vida, en nuestros corazones. Y la última pregunta es, mis hermanos, para poder terminar, ¿estoy realmente despierto o dormido espiritualmente? Que Dios nos ayude. Que podamos reconocer nuestra condición en este día. ¿Cómo realmente está mi vida espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? Que Dios nos ayude. ¿Estaremos despiertos o nos estamos quedando dormidos espiritualmente? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que cuando el Señor regrese nos encuentre despiertos, mis hermanos. Que nos encuentre velando, sirviendo y reflejando su carácter. Este es el llamado de Dios, mis hermanos, y el desafío para toda la iglesia que desea vivir, ¿no es cierto?, a la luz de la eternidad. Despertemos, porque nuestra salvación, mis hermanos, está cerca. Que podamos despertar espiritualmente, que podamos pensar, que podamos meditar día tras día en su palabra. Que haya esa comezón de poder oír la palabra del Señor, que haya esa comezón de poder orar, de poder buscar a nuestro Señor Jesucristo, mientras pueda ser hallado, como nosotros lo predicamos muchas veces allá afuera. Pero nosotros realmente estaremos despiertos espiritualmente. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Póngase de pie
para que podamos orar a nuestro Señor Jesucristo y poder decirle realmente cómo estamos, cómo está nuestra condición. Decirle, Señor, mire, yo me siento que me estoy quedando dormida. Ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a poder despertar de este mundo de indiferencia, a poder seguir adelante, aún con lucha, aún con dificultades, porque sabemos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo ya no habrá más dolor. Amén, que Dios nos bendiga. Mi hermano Mario, que Dios le bendiga para que pase y pueda dar gracias al Señor por la palabra.